Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Una noche más. Perdonad, el instinto criminal con nuestra queridísima Iris, que nos acompaña hoy en Asesinos en Serie. Buenas noches, Iris, ¿cómo estás, cariño? Hola, buenas noches a todos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues nada, hoy tenemos lo de Asesinos en Series, que te lo has trabajado un montón tú solita y es normalita y todo. Bueno, pues hoy estamos con un caso de asesino en serie muy antiguo, muy antiguo y uno de los primeros asesinos en serie muy malo, ¿no? Sí, la verdad que fue Muy muy malo. cruento, fue muy bestia. Muy Muy bestia. Hablar bestia. del emparador es un poco suavito casi, o ¿Verdad? parecido. ¿Verdad que sí? Que Sí, es un poco sí, suave en ese sentido de que, bueno, al final ¿cómo es? El empalador es Drac, ¿no? ¿Cómo es? Vlad, Black Draco. Vlad, como Vladimir, pues si le quitas el Ymir, Vlad. Black. Pues bueno, lo que hacía es que no quería que le robaran, que tal y que cual, ¿no? Bueno, ese es otro caso para hablar de él, porque es Pero alucinante, ¿eh? bueno, eso ya era en guerra. En guerra es vacío Sí, legal. sí, Matar en vale, guerra es vacío legal. el vacío legal, pero cuando mete a De todos hecho, los... aquí con Gilles de Guy vamos a mencionar lo de la guerra, pero en Sí, realidad el problema es que mataba luego a otra gente de otras maneras que lo vamos a explicar. Pero lo de matar en guerra es un poco sí. Bueno, pero relativo históricamente. De hecho, él es un héroe. Gilles de Guy es un héroe de Francia. Ahora sí, para lo los veremos. franceses. Pero escucha una cosa, pero también es verdad que cuando coge a todos y los mete ahí en el castillo de una noche de juerga y al día siguiente se los cepilla a todos, pues ahí no había guerra y era como, Eso ¿no? son intrigas palaciegas. ¿Eh? Ya, sí, claro. Pero bueno, nada, Vale. ya, eso Bueno, ya lo miraremos. dice Xavi que está cantada, dice, no sé quién es, vamos, dale, nos dice nuestra querida Ángel de T. ¿No sabes quién es A ver, espera, que me voy Yes, a the ir a guy. ese. Ahora lo sabrán, no pasa nada, ahora lo Gil vamos a the explicar guys. todo. This is No the sé, yo guys. lo pronuncio un poco como me sale The de ahí. guys. The Seguramente, guys. pues como me puedo imaginar que a lo mejor, pero seguro que lo estoy haciendo mal. Ah, de Gries, ¿no? No sé, Gil lo voy de a decir como Gries. quiera, a lo mejor lo pronuncio una vez de una manera, otra de otra, Lo tampoco me único que las comprometo. palabras vamos a tener cuidado con ellas. Os vamos a contar quién es Gil de Reis. De Reis. De Guy o como sea. Yo lo llamo Guy porque además era Guy, así que Gils de Reis. de Rice o lo que De sea. Reis. En francés sería de Reis, ¿no? De Reis. No, Bueno, no sé francés. Pero bueno, este yo un señor poco, un poco. se llamaba Gilles de Montmorency-Laval, ¿vale? En realidad. O Gilles de Laval o Gilles Laval. Bueno, era un noble, entonces tenía muchas, en fin. Gilles nació, no se tiene una exactitud total, cuando tenemos su partida de nacimiento y esa época era un poco más complicado, pero bueno, como era noble, más o menos sí que información. Más o menos en el 1404 nació en el castillo de Champtocé-sur-Loire. Yo voy a pronunciarlo todo como me salga, ¿vale? Si hay alguien que sabe francés o es francés o alguien francés ve esto, lo siento mucho. Fue ahorcado el 26 de octubre de 1440 en Nantes. Era francés y se le considera la inspiración, o sea, el que escribió Barba Azul se inspiró en él, en este asesino. Eh, en rasgos destacables de la persona. Bueno, el sacerdote Michel de Fontenay, preceptor suyo y que acabaría encarcelado por Gilles, dijo que era un genio narcisista, un ser orgulloso y arrogante, vicioso y carente de límites. Su perfil de víctimas eran niños y chicos jóvenes. Normalmente eran todos menores de edad. Eran niños, Este, no más o sé. menos, porque esto es un retrato hecho siglos después de su muerte, ¿vale? Así que bueno, Mm. es como una representación de Gilles de Rais. No sé hasta qué punto es muy exacto, pero bueno, esto es un retrato de estos que hay por allí suyos.
Supongo que lo estás enseñando, sí. Es que como yo estoy yo Sí, viéndolo por mi lado, sí, no te preocupes. Sí, vale. Le Maréchal de Guise y es que no veo porque la letra es muy pequeña y no se Ah, le no pone te por preocupes, debajo. es un nada, una representación. Vale. Entonces, ahí es donde nació. Está muy deteriorado el lugar donde nació, la verdad no está en ruinas, no está muy cuidado, pero en este lugar es donde él nació. Era el hijo mayor de Guy de Laval Guise y era descendiente de grandes casas feudales. Nació en una habitación llamada la Torre Negra del castillo de Chantocé, que es este castillo de la foto. Su nacimiento se ha fechado de forma variable entre 1396 y 1406. Un documento de archivo indica que la edad de Rice en 1422 sería dentro de unos 14 o 15 años. Así que bueno, por ahí anda la cosa. A los 10 u 11 años, vio morir a su padre durante una cacería, destripado por los colmillos de un jabalí. Tras su muerte a finales de octubre de 1415 en Machecoul y la muerte de su madre, Gilles y su hermano René fueron criados por su abuelo materno, Jean de Craon, señor de las Sus y Champtocé, y a pesar de la negativa del padre, que lo consideraba un ser inmoral y una influencia nefasta, y al que el propio Gilles en su enjuiciamiento describió como alguien que podría rivalizar con él en maldad. Em, la pérdida de su hijo a Maury llevó a que Jean de Craon se hiciese cargo de los bienes de Gilles y René, que se habían convertido en sus únicos herederos. De este modo, Craon rompió el testamento de Guy de Laval-Guise, que nombraba a Jean II Tournemine de la no sé qué, bueno, a otro, su primo, tutor, Una curador, nadie. protector, defensor y administrador legítimo de los hijos, ¿no? O sea, de Gilles y de su hermano. Pero René y Gilles fueron formados, pues eso, más en las decisiones de su abuelo, por buenos maestros que les educaron en letras y ciencias, y su abuelo les formó en el uso de armas, y como confesó Gilles en su juicio, les enseñó a beber y a disfrutar desde niños de pequeñas crueldades. Bueno, pues el 4 de enero de 1417, Jean de Craon, que recordemos que es el abuelo este que está criándoles, desposa a su nieto Gilles de Guise con una rica heredera normanda que se llamaba Jeanne Painel. Sin embargo, el Parlamento de París prohibió el matrimonio hasta la mayoría de edad de Jeanne, que tenía 4 años. Madre mía, por favor. O sea, Este proyecto matrimonial, bueno, seguro que era por dinero, ¿no? seguro. Este proyecto matrimonial nunca se llevó a término porque se convirtió en abadesa del convento benedictino de Lisieux, o como se diga. Caron desposó entonces a Rice con una sobrina de Juan VI, duque de Bretaña, Beatriz de Rohan. El contrato, fechado en Vannes el 28 de noviembre de 1418, no tuvo continuidad por alguna razón desconocida. Tal vez por la muerte de Beatriz. Entonces Rice se comprometió con su prima Catherine de Thouars. Además del obstáculo que suponía la consanguinidad, surgieron disputas entre la casa de Craon y Miles II de Thouars. Haciendo caso omiso de estas limitaciones y sin esperar una dispensa eclesiástica, Rice secuestró a la Catalina de Thouars y se casó con ella en una capilla fuera de su iglesia parroquial, sin publicar las amonestaciones patrimoniales. La unión fue anulada y declarada incestuosa por la iglesia. Pero entonces luego se murió Miles II de Thouars. Ya sé que esto parece Juego de Tronos, pero bueno, es un poco porque conozcáis La alguna, historia, ¿de dónde un viene poco este de, perfil? de Gis. Y Juego de Tronos total, ¿eh? Cuando se murió Miles II de Thouars, las alianzas matrimoniales acercaron las casas de Craon y Thouars, contribuyendo a regularizar la situación de la pareja. El 24 de abril de 1422, el legado papal se dirigió a Hardwin de Buell, obispo de Angers, pidiéndole que pronunciara una sentencia de separación contra Gilles de Rais y
Catherine de Thouars y les impusiera una penitencia antes de absolverlos por el delito de incesto y pedirles que se casen de debida forma. Tras realizar una investigación, Harduin de Bueil celebró su matrimonio con gran pompa y ceremonia el 26 de junio de 1422 en el castillo de Charlons-sur-Loire. Esta unión reforzó la posición de Rais en Poitou, o como sea, al Puyo, vincularlo a la Puyo. casa de los vizcondes de Thouars, que dominaban la región del Bajo Poitou hasta el Atlántico. Y tuvieron una hija, una única hija, Marie de Rais, que nació en el año 33 o 34 y murió en 1458. Giles sentía pulsiones homosexuales y tardó 7 años en hacerle una hija a su mujer. Y poco después de convertirse en padre, pues se largó y no volvió a hacerle mucho caso ni a su mujer ni a su hija. Y a nadie de nadie. No. Era titular de la baronía de Retz, considerada una de las 6 baronías más antiguas del Ducado de Bretaña. Giles de Retz fue uno de los señores más importantes del oeste de Francia, gracias a sus numerosas propiedades, que eso tenía muchas tierras. Puedes bajar, ahora va la vida militar. Bueno, esa es otra representación de él también, ¿eh? Es de como 3 o 4 siglas después de que se muriera. Es una representación. Sí, bueno, ahí he cogido yo. Lo que pasa es que luego con la IA he Pero es recortado el lo, cuadro lo, más famoso lo que que hay está de él, aquí. sí. Sí, lo que pasa es que luego lo he recortado y le he puesto ahí unas cosas, pero es el mismo, ¿eh? Es el mismo, lo que pasa es recortado con la Filmora. Muy bien. Y echaba yo de menos la Filmora y las cosas. No te he pasado el PDF. Bueno, no sé qué he hecho con el corregido, porque aquí tiene algunos fallos, que este no es la versión Sí, definitiva. Pero como me acuerdo de lo que he hecho, pasa nada. bueno, pues ya está, no pasa Ya que está nada. un poco desordenado de las fotos, te lo puse más bonito, pero no pasa nada. No No pasa pasa nada. nada, no pasa nada, que hemos tenido un Eh, problema técnico. No pasa nada. sí, fue armado caballero a los 14 años y con tan solo 15 se cargó a alguien practicando esgrima. No sabemos si queriendo o sin querer queriendo, como el Chavo del Ocho. Su abuelo de Craol le recomendó a Julian La Jumeliers como consejero en política, estrategias militares y finanzas. Luchó siempre en la vanguardia con sus soldados, tropas pagadas por él. En el campo de batalla fue un soldado brutal que carecía de escrúpulos y moderación. Destacó por su velocidad temeraria y no por el conocimiento en el arte de la guerra o por su inteligencia. O sea, Después de las... era un Sí, carnicero total. sí, era esta gente que le gusta vivir en tiempos de Dice, guerra. dice Diego, con 14 años se cargó a alguien. Ese era Borbón. Con 15. Ese era Borbón. Bueno, ahora creo que ahora menciona Borbón. No, de todas las maneras, sí, pero de todas maneras, no, era más pequeño, ¿no? Cuando Juan Carlos dispara a su hermano, ¿no? Era más pequeño, ¿no? O tenía No me 15 acuerdo. años. Yo creo que era más chiquitito. Bueno, Después de las campañas de Juan V, Giles rindió homenaje a Carlos VII para combatir contra los ingleses y sus aliados de Borgoña. En 1427, Jean de Craon era nombrado teniente general de Anjou y Giles fue colocado a la cabeza de uno de los ejércitos, siendo así reclutado por el gran chambelán del rey. Fue en esa época cuando Giles conoció a Juana de Arco. Carlos VII concedió un pequeño ejército a Giles y a Juana para liberar a Orleans del asedio inglés. Que hayáis visto la película de Luc Besson de Juana de Arco, que es Mila Jovovich, es Juana de Arco, y ¿cómo se llama este hombre? Vincent Cassel hace de ah, Giles. y sale en la peli. Habréis visto el famoso sitio, porque lo hacen, el famoso sitio a los ingleses, el asedio y tal, porque va mucho de esta parte de la guerra. Bueno, eh, en solo 8 días las fuerzas francesas lograron levantar un sitio que duraba ya varios meses, entraron triunfales en la ciudad y todo el mundo los veía como los salvadores de Francia. Poco después, contribuyó a las victorias francesas en la batalla de Jargeau y en la batalla de Bataille. Ese mismo año fue proclamado mariscal de Francia. Adoptó la flor de lis en su escudo de armas cuando Carlos
VII fue proclamado rey el 17 de julio en la Catedral de Reims. Estos son los sellos que él Sellos, tenía, ¿no? sí, sellos de él, sellos oficiales, que bueno, en esa época la gente tenía sus sellos para sellar cartas o Sí. bueno, como una, o incluso si hacían un documento, pues que a veces quedaba dibujado debajo, o lo que sea, o puesto debajo, al Eran final. unos lacrados, ¿no? Sí, Lacraban, ¿no? sí. Como... Y esa es Y la firma del luego señor, como ¿no? su firma, sí, que también tiene El... mucha floritura. Sí, sí, como muy narcisista, ¿no? Muy, Bueno, ese muy también habría que saber los rimbombante. estilos de firma de la época. También, a ver, era un noble, no sé. Claro, claro, sí. Bueno, mientras disfrutaba de su posición como mariscal, Juana de Arco fue condenada a muerte en la hoguera el 31 de mayo de 1431. Y se encontraba a unos 25 kilómetros de Rouen, donde se había celebrado el juicio, y se cree que intentó llevar a cabo un rescate, pero no se pudo hacer. No la pudo salvar. Su última acción en la Guerra de los Cien Años fue en la batalla de Lagny en agosto de 1432, en la que resultó victorioso. Además de la muerte de Juana de Arco, el chambelán La Tremoille, su protector, cayó en desgracia en 1434, después de la campaña de amparo al duque de Borbón contra el duque de Borgoña, que sitiaba la ciudad de Gransey. Tras la muerte de su abuelo en 1432, Jules tuvo la plena libertad para hacer lo que quisiera, básicamente. Era culto, pero no reflexivo, ávido de riquezas, pero despilfarrador. Tenía pasión por todas las artes, especialmente la música. Se oía decir que se había escuchado una hermosa voz. No descansaba hasta conseguir llevar a su servicio a quien la poseyera, por muy lejos que estuviera. Consiguió, en su exaltación religiosa, ser nombrado canónigo de Saint-Hilaire de Poitiers, o Poitiers, o lo que sea, Hostia, y se rodeó de una comitiva de 50 eclesiásticos junto con 200 soldados de caballería. Todo el que acudía a él disfrutaba de su generosidad a cualquier hora del día o de la noche. Tenía hospitalaria mesa y era raro que abandonase su mansión sin salir colmado de dones, en especies o en metálico. Realizaba grandes banquetes y gastó la mayoría de su fortuna en obras teatrales y en fiestas. En 1434, el canciller Latremoille, su gran valedor, al caer en desgracia, pues hizo que Gilles perdiera su título de mariscal, como os he mencionado antes, lo que hace que, bueno, digamos que todo este despilfarro que estamos mencionando no se lo pudiera permitir, realmente, Gilles de Rais. claro. Entonces, para poder conseguir dinero, se puso a recurrir a, pues, a trucos, a contratos un poco fraudulentos. Buscó la colaboración de otros burgueses, de mercaderes, de aposentadores, de quien podía, que adelantaban sumas de dinero que derrochaba enseguida. Y en 1437 vendió Ingrandes y Chaponce a Juan V de Bretaña por unos escasos 100.000 escudos. Gilles se aproximaba al momento en que se anunciaba amenazadora la ruina inevitable. Sus cofres estaban vacíos y su crédito agotado. Los que le habían rodeado en las horas dichosas, presintiendo el desastre, se alejaron de él. Pues bueno, como estaba arruinado o a punto de arruinarse, se volcó en la alquimia y se interesó pues en cosas, la piedra filosofal, en historias, ¿no? Y se rodeó de alquimistas y nigromantes, cayendo en manos del considerado embaucador eh, François Prelati, quien le aseguró que llenaría sus arcas gracias a la magia negra. De hecho, todo me hace mucha gracia porque todo lo que se explica un poco aquí respecto a este señor y tal, me recuerda un poco a lo que se dice hoy en día, mucho dentro de las, entre comillas, teorías de conspiración de Hollywood. Sí, Y ahora veréis por qué. De hecho, hay gente satanista y tal, que a la que consultan mucho a algunas personas bastante adineradas y tal. Entonces, me hace gracia. No sé si
si se inspiran en esto o si simplemente esto es una cosa que hay gente con poder que realmente lo hace y se lo cree. Esto es una pregunta que, pues no sé, la dejo en el aire que cada uno que piense lo que quiera, pero me Lo que parece quieras, sí. curioso. Sí, sí. Entonces, alrededor de este tipo de gente, Prelati aseguró a su señor, Giles, en una de que en una de sus invocaciones había visto de cerca al demonio, pero que esta aparición se había desvanecido sin que hubiera podido pronunciar palabra. A la siguiente página. Giles tenía un pánico atroz al diablo, aunque nunca lo hubiese visto. Hizo caso de Prelati. Mandó que se redoblasen los ensalmos y los conjuros. En otras ocasiones, Prelati fingía estar herido al salir de una de sus invocaciones, que siempre se realizaban en un cuarto escondido, causando en Giles más pánico. Sille fue el proveedor de todos los elementos para las invocaciones en Tifauges y el padre Eustache Blanchet, el encargado de encontrar a los invocadores, como Prelati y la Rivière, el cual aseguró haber visto el demonio en una invocación en un bosque en forma de leopardo ante la credulidad de Giles. O alquimistas como Jean Petit, el cual realizó varios hornos para trabajar con mercurio. Sin embargo, los hornos creados debieron ser destruidos ya que el futuro Luis XI, el delfín, visitó a Giles por una orden del rey Carlos VII y quien condenaba la alquimia como herejía. En su afán por procurarse víctimas para sus sacrificios, servidores de Gilles de Rais, como Henriette y Toy, recorrían los pueblos y las aldeas buscando niños y adolescentes a los cuales prometían que los harían pajes en los castillos del señor de Rais. Siempre en lugares lejanos, incluso en algunas ocasiones el propio Gilles con amabilidad acudía personalmente a las casas de los plebeyos para asegurar a los parientes de los niños un prometedor futuro. Los padres no tenían más noticias y si preguntaban les respondían que estaban bien. Pronto la gente se alarmó y de raíz recurrió a los raptos. Por las noches, él y sus esbirros se dedicaban a torturar, dejar humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. Después de cada sangrienta noche, Jill salía al amanecer y recorría las calles solo, mientras sus secuaces quemaban los cuerpos. El temor se apoderó de los habitantes de los pueblos. Los criados tuvieron que ampliar su campo de acción, con lo que el pavor se extendía más y más, hasta que los rumores llegaron a las más altas autoridades. Llegó a utilizar varias de sus posesiones, no solo el castillo de Faust para cometer sus fechorías, como el castillo de Machecoul, el de Champocé y la casa de la Suz. Una vez se aprovechó de unos niños que eran mendigos y que fueron a pedir limosna inocentemente a su castillo. Gis los eh, hizo cosas carnales con ellos, para que no nos enfadéis tú, y Ujú, desmembró. Las víctimas fueron por decapitación y degollamiento, bueno, los despiezaron, etcétera, o les rompían el cuello. ujú, Una vez muertos, los abrazaba fuertemente y deliraba. En otras ocasiones se reía ante los últimos estertores del niño y muchas veces cortaba la vena yugular haciendo brotar la sangre. En algunas ocasiones, cuando asesinaba a una de sus víctimas, se arrepentía y juraba partir hacia Tierra Santa para redimir sus pecados, pero al poco tiempo volvía a cometer las mismas atrocidades. Ahora pasamos a la qué siguiente horror. página. Rodeado de gran fastosidad y como si no se diera cuenta de las brutales acciones que llevaba a cabo, según contó en el juicio que se le hizo, junto con su grotesca corte, cortaban las cabezas de varios niños recién muertos y hacían competiciones para elegir los rostros más bellos. Las cabezas eran ensartadas en picas y las iban calificando. Se llegó a contar que estas calificaciones las firmaba el mismo diablo, ya que un brujo llamado Rivière podía invocarlo, o uno llamado Barrón, al cual le ofrecían un sacrificio, como los órganos de un niño. El Giles había dado órdenes a sus sicarios de que solo le trajeran a los niños que eran bellos como ángeles. Una vez en el castillo, eran llevados a una estancia donde, para evitar que chillaran, eran sujetados por el cuello. Esto está entrecomillado. Ya los suspendía con su mano y hacía suspenderlos por el cuello, con nudos y cuerdas, en su habitación, a una percha y un gancho. Contaron los testigos. Tras aquello,
los conocía carnalmente y luego los acababa con ellos. Y en Bueno, ocasiones él mismo y en otras se lo ordenaba a sus criados, pues decapitándolos o con golpes o como fuera, según les daba por ahí. Uno de sus sirvientes declaró en el juicio que de Rice experimentaba más placer asesinando a los niños, viendo separar sus cabezas y sus miembros y cómo se debilitaban y corría su sangre, que conociéndolos carnalmente. En continuadas ocasiones, su hermano René intentó salvar el patrimonio familiar que Giles estaba vendiendo y con la ayuda del rey logró un edicto según el cual Giles no podía vender más posesiones. René logró así comprar el castillo de Manchecul. madre mía. No lo he encontrado en la información que yo he buscado, pero claro, cuando él vendía cosas o recuperaban cosas, pues, en fin, barba azul, ¿sabes? Cuando se ponían a virar la Sí, propiedad, seguramente se encontraban una habitación. efectivamente. En fin, ahora ya se pasa a la siguiente página. No le Sí, captura ni esto cómo le es ejecuta. una pintura que creo que sí que es de la época. Y aquí pone, pues eso, pone no sé qué de raíz, creo que es pone algo aquí como en latín, creo, en el foro eclesiástico, anno 1440. O sea, esto es como de la representación del juicio. Ujú. El obispo de Nantes, Jean de Malestroit, investigó las desapariciones y descubrió los crímenes gracias a que, en plena depresión, eso, ves, lo descubrieron porque Gilles vendió uno de sus últimos castillos, el de Saint-Étienne de Memorté, al tesorero de Juan V, Geoffrey de Ferrón. Y el Geoffrey este, pues claro, la gente que compraba los castillos y eso, pues se encontraba, como hemos dicho, Cosas horripilantes, ¿no? Con todo lo que habitaciones y esas cosas, ¿no? sí, porque siempre se ha dicho que, incluso como he explicado, tenían como una sala para eso, ¿no? Yo creo que por eso se inspiró el escritor de Barba Azul, que era una sala concreta. Jill se enteró de que un primo suyo quería comprar el castillo y creyó que Leferrón, o sea, que este que le había comprado, no aceptaría la anulación. Este había dejado a su hermano Jean eclesiástico al frente del castillo. Gilles atacó la iglesia donde Jean celebraba misa y lo secuestró, encerrándolo en Tifao. Ya te digo, esto es Juego de Tronos. El ataque fue conocido por el duque de Bretaña y por el propio Malestroit. Juan V mandó a su hermano, condestable del rey, a rescatar a Jean Le Ferron mientras él intentaba apaciguar a Gilles. Entonces, pues eso. Que se le fue la olla a Gis y secuestró al hermano del que le compró el castillo y lo Sí. fueron a rescatar, ¿vale? A este hombre. Entonces ya ahí le detuvieron Ahí a ya Gis, le captura, ya le dicen, bueno, hasta porque aquí. estaba liándola demasiado. Entonces, lo capturaron el 15 de septiembre de 1440, cuando se presentó a las puertas del castillo de Machecul un grupo armado al mando del capitán Jean Lavé, acompañado por el notario Robin Guillaumet, en nombre del obispo de Nantes, portando órdenes del duque. Gilles se entregó, junto con Prelati, Blanche, Henriette y Poitou, que eran como sus cómplices, y fue llevado a juicio. El 19 de septiembre empezó el interrogatorio que continuó también el día 28 y el 8, 11, 13, 15 y 22 de octubre. En el juicio, altamente detallado y cuyos escritos del siglo XV aún existen, pasaba del insulto a los jueces al hundimiento más absoluto. Aparentemente, las declaraciones de Giles y sus cómplices fueron tan estremecedoras que los jueces ordenaron omitir de las actas las peores partes. Fue encerrado en una prisión acomodada por su condición de noble. Se declaró al principio inocente, pero rectificó y se declaró culpable, quedando el día 15 de octubre muy arrepentido de lo que había hecho. Finalmente, el día 22, ante los jueces eclesiásticos comandados por el obispo de Saint-Brieuc, documentó todos los asesinatos y las vejaciones que practicaba a los niños, actuaciones de entusiasta de la juventud, rasgaduras, colgamientos del techo por ganchos, separar la cabeza del cuerpo, etcétera. Dijo que hasta había bebido sangre de los niños, incluso
cuando estos aún estaban vivos, que necesitaba aquel goce erótico y que había escrito un libro de conjuros con la sangre de los supuestamente asesinados. Alegó que había actuado así porque estaba escrito en los astros. Fueron confesiones tremendas. Si bien declaró que solo hizo lo que otros hombres sueñan, y toda Francia quedó conmocionada, ya que la gente no se creía que uno de sus héroes fuera un hombre tan vil. Se constató que había matado entre 80 y 200 víctimas, todas menores de edad, en un periodo de unos 8 años, aunque probablemente fueran muchas más. Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía. Ante su desmedido arrepentimiento, fue incluso objeto de compasión de clérigos y plebeyos, y se concedió la petición de que fuera una comitiva detrás de él hacia su lugar de ejecución. El 26 de octubre de 1440, Gilles de Rais, junto con dos de sus más perversos colaboradores, habiendo rechazado la gracia real, el perdón de la pena que se le concedía por ser par de Francia, fue conducido al Prado de la Madeleine en Nantes para ser ahorcado y quemado públicamente. Se comportó dignamente y arengó a los que morirían con él a pensar solo en la salvación. Su cuerpo fue bajado del cadalso antes de que las llamas lo alcanzasen, a diferencia de los de sus colaboradores, y fue enterrado en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. Y abajo hay una representación también que es de su ejecución, que sale aquí también, pues proceso criminal, Gilles, barón de no sé qué, barón de Rais, mariscal de Francia, lo pone aquí en el texto, 26 de octubre de 1440, ejecución, y esto es Dios como mío. esto, grabado que hicieron de aquello. Y ya está, la verdad, ¿ves? Para lo antiguo que es el caso hay bastante cosilla. De su vida había más, porque, a ver, es una vida noble, pero he puesto lo más relevante. Claro, eh, porque porque esto además, iba sobre su actividad como asesino en serie, ¿no? Que es de lo que va el programa. pero fíjate todas las vejaciones que hacían los niños, ¿no? Era tremendo y perverso, era como, como todo esto de asesinos ahora, ¿no? Asesinos Chikatilo, pues un montón de asesinos que se dedican a todo esto del niño, de los niños, que siempre se me olvida el del, ¿cómo se llama el colombiano? El del ojo, que tenía el cáncer en el ojo, el que se murió antes que Garabito. el garabito. Pues todos son así, fíjate, ya en el 1400 este tío ya hacía lo que Pero hacían este los tío, otros, ¿sabes? eso tiene esta particularidad de que él, cuando era más joven, no hacía eso. Y fue después, cuando empezó a arruinarse, que empezó Es a cuando nace. sacrificarlos, aunque a él, a ver, a él era gay, le gustaba estar con hombres, yo creo que ya lo estaría desde antes, como a él le Sí, diera la gana, y que a lo mejor en la guerra hacía lo que le daba la gana, en general hacía lo que le daba la gana, y que tenía dinero, seguro que pagaba a chicos y lo que él quisiera, pero estas cosas, estas atrocidades, las hacía apoyado por un alquimista, por gente que decía invocar a Satán y tal, como ritual para no perder su fortuna, o sea, como ritual para mantener el poder. claro, Esa es la parte interesante que la parte, lo hizo durante unos años muy concretos y buscando eso. Aparte claro, de que él sí. disfrutara haciéndolo, es verdad que eso estaba haciéndolo, pero el motivo es interesante. Es como, Mm. Es igual, o sea, que es que perversiones lo ha habido siempre, ¿verdad? O sea, ha habido una cantidad a de ver, eso ha perversiones existido impresionantes. siempre. Pero sí que, claro, aquí lo que tiene de interesante no solo es que él fuera cruento, que él tuviese ciertas pulsiones personales, ciertos gustos, o que fuera muy bruto, sino que tuviese esa cosa de, eh, no sabemos hasta qué punto era verdad eso de porque él se ponía muy dramático y se rayaba y decía que le parecía mal y luego lo hacía y luego no sé qué, luego no sé cuántos, no sé hasta qué punto estaba atormentado de verdad o no. O si realmente, probablemente si era muy creyente y él creía que iba a ser castigado en la otra vida por lo que estaba haciendo y pensaba que igual podía compensar una cosa con otra y redimirse haciendo otra cosa y eso hay gente que lo cree. Pero sí, me parece interesante que fue eso, fue cuando se arruinó, que el otro le dijo, no, no, es que si sacrificas niños a no sé qué deidad, pues aquí
pues Sí, tendrás sí, pero éxito. aparte de eso, él lo hacía, él los vio y hacía un montón de cosas horribles con los niños, o sea, que él Sí, también no lo sé si lo llevaba ahí. hacía antes, eso es lo que me pregunto. Yo creo que Si sí que lo hasta qué haría de punto. siempre. A ver, sí Yo creo que sí que lo haría de pagaría siempre. chaperos en la época y eso, obviamente. No, Pero y luego secuestra en aquella época, imagínate todos los niños que podía llegar a secuestrar. Luego, si tenía dinero, yo creo los que al niños que principio no podían secuestraría. comprar, ¿no? Es que Comprar es lo a que los dice. padres No hacían nada, decían, oye, que tu hijo va a ser paje de un noble. Y los padres y decían, se lo qué bien, va a ser llevan. paje de un noble. O sea, no hacía falta esforzarse. Lo que pasa Sí, que claro, claro. fue cuando empezó, cuando se volvió loco y cuando empezó a hacer todo esto muchísimo, que ya no sé cuántos niños quedarían ya allí, los que eran feos, supongo, Claro, quedarían eh, todos feos. pero cuatro quedarían muy pocos. Cuando empezaron a quedarse sin hijos, pues empezaron Claro. a asustarse. Que es lo que pasó con Bathory también, que se Sí, llevó a también. tantas chicas guapas que en algún momento, Pues sí, lo sí, que sí. pasa es que este Gil, Gillis era pues eso, un pervertido total, pero que vuelvo a decirte que, fíjate, esto está basado en el año 1400, ¿no? Y estamos en el 2024 y existe el mismo patrón, ¿no? Hay una cosa que me llamó De lo mucho de la los atención niños. y me hizo pensar en Dahmer, y es, Mm. este chico, bueno, cuando era un chico, cuando tenía 10 Ah, 11 por lo años, del padre del jabalí. vio cómo era abierto y, como destripador el padre, ¿no? Mm. Y ten en cuenta que los testigos y los que hacían las cosas con él, los cómplices, los creadores, los testigos del juicio decían que a él lo que le gustaba y lo que le hacía feliz, de hecho hay detalles que no he puesto, que bueno, pero a él lo que le gustaba y lo que le hacía más feliz no era conocerlos carnalmente, sino abrirlos y ver como Jack, como Jack. Lo Sí, que le el verlos por gustaba dentro, ¿no? era el relleno, era ver el El relleno. rollo. A Dahmer también, ¿no? Tenía alguna situación con el relleno. Incluso a veces se ve que cuando tenía más situaciones de La ese parafilia, ¿no? Que pueden era en llegar a ese tener con momento, los cuando estaba intestinos. el niño abierto, digamos. Entonces es interesante, pensé en eso, pensé si tendrá algo que ver lo que vio En, cuando era en niño. Dahmer, ¿no? Cuando Y en la guerra, en la la guerra primera. también, vamos, vería de todo. Y abriría de todo a otros y moche, queriendo o sin querer. Pero me pregunto hasta qué Imagínate, yo punto veo que si es ya. verdad. Y si es verdad que estamos en el 2025, hija, es que no me acostumbro yo. Claro, mira lo que dice, Sí, hombre, tiene digo, claro. razón, que las guerras en aquella época era cheque en blanco para tal. Los asesinos en serie, totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Sí, a ver, en esa época, la impunidad, yo creo que no es tanto la época, sino el hecho de que era un noble, era como Elizabeth Bathory, que hablaremos de ella. El tema de ser noble, de que tú tenías tu castillo, de que tú tenías a gente trabajando para ti, el castillo estaba en medio de la nada, nadie se enteraba qué hacías. Y también allí eras un poco en función de lo que habías nacido, ¿no? Entonces, tu valor como persona iba en función de eso. Si tú eras alguien de muy, 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 muy bajo rango, un campesino, el hijo de un campesino, cualquiera que fuera Que de no, que la ti, gente no probablemente había nadie se oído, enteraría. que la gente no había oído de este asesino. Es muy conocido porque había luchado con Juana de Arco. Mm, Entonces, si oye, si, claro, si te sabes la historia de Juana de Arco, él sale. sí, sí, y sale como Y, esto, como su y sale gran como compañero su de gran compañero, batallas, y como que él realmente sí le tenía cariño y no quería que la condenaran y intentó salvarla también, no pudo, llegó tarde, ¿no? no pudo salvar. Entonces, bueno, pero que con todo y con eso yo creo que el noble, mira, es lo que dice Isabel, que el noble era el dios de la zona, claro que sí. Muchas gracias por hacer este pedazo de directo conmigo, muchas gracias. Nada, venga, Un chao. besito, cariño, adiós. Y un beso muy grande. Os quiero muchísimo y nos vamos con el vapor y la Coca-Cola, ¿vale? Un besito. Hasta mañana. Frente a la
la cámara, ella se sienta. Su estilo y voz siempre nos conecta. Habla de crímenes que estremecen el alma, con Coca-Cola en mano y el Viper que nunca falta. Instinto criminal.